Asamblea Nacional lamenta el asesinato del esposo de la asambleísta Rina Campaín. Pleno de la Asamblea Nacional debatirá objeción del Ejecutivo a reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Ministerio de Salud Pública intensificará controles a los centros de rehabilitación que traten adicciones en el país. Proyecto de ley sobre la ciberdefensa será enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional este año. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 25 de enero del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La Asamblea Nacional extendió sus condolencias a la asambleísta Rina Campaín tras el asesinato de su esposo a manos de presuntos sacapintas. El hecho se registró este viernes en los exteriores de una entidad bancaria al norte de la capital. Mediante un comunicado, la Asamblea Nacional lamentó el asesinato del señor Fernando Casanova Díaz, esposo de la legisladora de la provincia de Esmeraldas, Rina Campaín. El Parlamento condenó enérgicamente todo hecho violento que suma a la ciudadanía en un entorno de inseguridad. Es indispensable aunar esfuerzos institucionales en el combate al crimen y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dice el comunicado. Fernando Casanova murió tras recibir un disparo en la cabeza en los exteriores de una entidad financiera en la avenida 6 de Diciembre y Portugal, al norte de Quito, cerca de las 11:30 del viernes 25 de enero. Agentes de la DINASET cercaron la zona y se investiga si se trató de un caso de sacapintas. El bloque de Creo expresó también sus condolencias y solidaridad con la asambleísta Campaín. En el comunicado demandan celeridad en las investigaciones para que se conozcan a los responsables. Asimismo, sus colegas manifestaron sus muestras de pesar. La presidenta de la Asamblea escribió en su cuenta de Twitter: "Me solidarizo con tu dolor ante la pérdida de tu compañero y esposo. Recibe mi abrazo y mi sincero pesar. Que Dios te dé la fortaleza necesaria en este duro momento". Homero Castañer, jefe del bloque de Creo, expresó: Solidaridad con nuestra amiga la asambleísta Rina Campaín. Su esposo fue asesinado hoy en la ciudad de Quito. Pedimos a la policía dar con los responsables de este crimen que enluta a nuestra organización política y a la provincia de Esmeraldas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La televisión legislativa también se solidariza con la asambleísta Rina Campaín. Vamos con más información. La comisión multipartidista que investigó la denuncia en contra de la legisladora Ana Galarza recomienda una sanción administrativa y no la destitución por supuesta gestión de cargos públicos. A la legisladora se la sancionaría por el mal uso de la tarjeta electrónica. Una amonestación escrita, una multa de hasta el 20% de la remuneración mensual o la suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo de hasta 30 días serían las sanciones que aplicarían para la asambleísta Ana Galarza por el mal uso de la tarjeta electrónica. Esa fue la conclusión a la que llegó la comisión multipartidista que investigó la denuncia en contra de la legisladora de Creo. Esta comisión hemos escuchado una serie de eventos adicionales y hemos permitido inclusive la presentación de pruebas hasta el límite máximo que lo podíamos hacer. En la sesión estuvieron presentes únicamente los legisladores Raúl Tello y Lourdes Cuesta. Ambos aseguran que no se determinó que la asambleísta Galarza haya gestionado cargos públicos, tema por el que se la denunció. Que un asambleísta dé referencias sobre un ex colaborador no se constituye en gestión de cargo público. Los asambleístas Ronnie Aliaga y Amapola Naranjo rechazaron la decisión y reiteraron que existieron las pruebas necesarias para demostrar las acusaciones y cuestionaron el trabajo de la comisión. Naranjo no participó en la sesión y presentó un informe de minoría. La evidencia está en que le ofreció y se consumó y lo hizo a través de su amiga coidearia, la asambleísta Yanine Cruz. Es conocido públicamente
y así se ha demostrado que fue efectivamente contratado. Cuando la comisión lo que tenía que resolver era si había destitución o no, para que ustedes vean cómo se parcializa la información. Fue clara en mi denuncia, artículo 163, numeral 3. Decía que si destituye o no se destituye, y aquí lo cogen y le dan la vuelta y se van por una sanción administrativa. Oiga, son una serie de irregularidades dentro del despacho de esta legisladora, que aquí se configuran hasta delitos penales, concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos falsos. Según varios legisladores, ambos informes deberán conocerse en el Pleno. Al final, y esperamos que el pueblo ecuatoriano esté vigilante, sobre todo vigilante, de cuál es el comportamiento que tienen los asambleístas al momento de optar por una votación con respecto a un tema. Nosotros en ese caso también evaluaremos cuál es el contenido del informe de minoría, que no tenga sesgos de afectos o desafectos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el trabajo de la comisión deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, será el Consejo de Administración Legislativa la instancia que determinará la sanción en contra de la legisladora. Además, el tema también es investigado por la Fiscalía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse en 20 artículos objetados por el presidente de la República a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y ratificarse en 6 artículos. El texto de la comisión deberá analizarse en el Pleno de la legislatura en los próximos días. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Derechos Colectivos aprobó su informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La mesa legislativa sugiere ratificarse en 6 artículos relacionados con la responsabilidad solidaria, integración del Cordecom, acciones afirmativas y mantener el artículo 98 sobre la producción nacional. La asambleísta Marcela Holguín sostuvo que el veto es inconstitucional. Contraviene expresamente la norma de nuestra Constitución, que es la norma suprema, artículo 19, me permito leer. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional e independiente. Durante la sesión, los parlamentarios recibieron en comisión general a los asambleístas Juan Lloret y Luis Molina. En el momento en el cual el Ejecutivo deroga el artículo 98, abre la posibilidad para que la gran industria internacional, sobre todo, pueda llegar al mercado nacional con sus productos. Solo con el anuncio del veto del Ejecutivo se habrían frenado ya producciones. ¿Qué es lo que va a pasar si es que nosotros eliminamos el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación en vigencia? Va a dejar en el desempleo a miles de ecuatorianos que viven de esta actividad. Por otro lado, la comisión sugiere allanarse, es decir, aceptar las observaciones del Ejecutivo a 20 artículos, entre ellos los relacionados con la libertad de expresión, principios de acción afirmativa, así como la inversión en publicidad privada. El informe no vinculante de la comisión pasa a manos de la presidenta de la Asamblea, que deberá convocar al Pleno para el debate definitivo. Las reformas entrarán en vigencia una vez publicadas en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito de este último tema, nuestra compañera Belkis Sánchez alcanzó una entrevista con Jorge Guachamín. Él es el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, y nos tiene sus impresiones respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Jorge Guachamín, licenciado en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias, así es, damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevistas, como ya lo presentamos en este perfil, a Jorge Guachamín, quien es secretario ejecutivo de CORAPE, para hablar acerca de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación a propósito del veto parcial que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Jorge, bienvenido a TVL Noticias. Como ya lo hemos visto, la Comisión de los Derechos Colectivos ya aprobó este informe respecto del veto presidencial. Hubo ratificaciones respecto de varios artículos aprobados
aprobados en el Pleno tras el segundo debate, así como también el allanamiento a otros tantos. Una lectura general, una primera mirada respecto de lo que fue este veto presidencial. Sí, bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos y todas que nos observan, muchísimas gracias, Belkis, por la entrevista. Bueno, en general lo que, bueno, nosotros como Corape, digamos, y los sectores de los medios comunitarios, realmente nos encontramos entre la espada y la pared, entre lo que se aprobó en la Asamblea y lo que es el veto. Realmente no es lo que nosotros hubiéramos esperado, pero en vista de esto, sí, lo que nosotros estamos esperando es que dentro de la Asamblea sí haya una votación artículo por artículo, también dentro de la comisión que fue ahora, digamos, el trabajo que lo hicieron. De todas formas, nosotros vemos que sí ha habido algunos artículos que nosotros creemos que eran importantes que lo tomen en cuenta, digamos, como por ejemplo es las acciones afirmativas para el sector de los medios comunitarios. Esto es importante ya que esto nos da impulso, digamos, para poder tener medios comunitarios y que es, digamos, que ya se ha estado dentro de la ley también y que son derechos ya ganados. Y sobre el tema de producción nacional, por ejemplo, que también vemos como óptimo porque dentro del veto estaba la eliminación completa de la producción nacional. Entonces, lo cual generó, y hemos visto en los últimos días del rechazo, sobre todo por parte de colectivos, de productores audiovisuales y demás, llegaron precisamente a la Asamblea Nacional para hacer presencia respecto de este rechazo al veto presidencial. Sí, correcto. O sea, realmente lo que ha funcionado, digamos, para el tema del sector de los productores audiovisuales ha sido un incremento en temas de trabajo, un incremento también en las producciones que han hecho. ¿Ha habido resultados positivos? ¿Eso se ha podido evidenciar con la aplicación del artículo en este sentido en la ley? Sí, claro, sí, totalmente. Por eso es justamente lo de las mismas agencias de publicidad y demás, toda la producción, y lo que nosotros hemos visto que se tiene que poner también es en el tema de la producción de los pueblos y nacionalidades, digamos, como derechos, digamos, ¿no? Que ellos tienen la posibilidad de poder producir también. Otro de los temas también que fue materia de veto y sobre lo cual la Comisión de los Derechos Colectivos se ratificó en lo aprobado tiene que ver con el Consejo de Regulación de la Comunicación, la conformación, las atribuciones. ¿Cómo lo miran ustedes? Sí, efectivamente, como está, tenemos las dos opciones, ¿no? Evidentemente quedaría con el tema de con vos, los padres de familia, que es un tema que nosotros tampoco no le vemos como tan prudente ponerlo, pero que dentro de esto... ¿Por qué? No, justamente lo que pasa es que ahí nosotros dentro de eso, nosotros creemos que hay que tener ciertas concepciones y en el momento de ser como padres de familia, queremos saber a qué se dedica, digamos, cómo podría ser la intervención de ellos en temas de contenidos y además es una representación, digamos, que a la final no infiere en el tema de todo lo que es. Porque no tienen voto, porque es simplemente una participación con voto. Exacto, esa es una de las cosas, pero no vemos que sea como viable, o sea, nosotros habíamos propuesto que estén, por ejemplo, colectivos, pueblos y nacionalidades, que estén gente que están profesionales de la comunicación y demás que están vinculados y que pueden generar, digamos, una especie de observatorio dentro de la Cordicom. Sobre la conformación como tal del Consejo y la incorporación, en este caso, de representantes de los sectores afro, montubio, de las universidades inclusive, ¿qué lectura tienen? No, eso es importante para nosotros que, digamos, que conformen. Sí habría que ver cuáles son los procesos en los cuales pueden conformarse, porque evidentemente el pueblo montubio tiene su proceso y esperamos que esto no sea como... ¿Cómo son designados, dices tú? Sí, designados para el cuál va a ser el proceso. Esperamos que esto no sea un proceso que también dilate mucho, sino que tal vez sí hayan los fondos, digamos, y los procesos, digamos, adecuados y transparentes para poder asignar a estas personas. Ahora, ¿qué lectura tienen respecto de lo que fue esta decisión, que si bien no es vinculante, será materia de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en el sentido del allanamiento al veto en lo que tiene que ver con la reserva del espectro radioeléctrico? Sí, bueno, de todas formas nosotros no estamos de acuerdo. Como te decía, estamos entre la espada y la pared, realmente en este punto no podemos regresar, pero sí vemos como preocupante también el hecho de que ahora tengamos el 34% y que dice hasta el 34% de la demanda y adicional como está allanado el veto, pusieron de la disponibilidad. No existe disponibilidad de frecuencias, entonces no podríamos llegar ni siquiera a un 34% para los medios comunitarios. A ver, aquí es oportuno recapitular un poco. Lo que establecía la ley todavía vigente es que se distribuía en un 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 34% para los comunitarios. Esto cambia con la reforma y evidentemente con el veto respecto de la distribución. Sí, correcto. Lo que queda ahora es un 34% para los medios comunitarios, está puesto el 66% para medios privados, pero adicional y medios públicos, pero dice más adelante dentro de lo que estaba puesto es que máximo el 10% pueden estar para medios públicos. Entonces significa que quedaría un 34% para comunitarios, un 56% para medios privados y el 10% sería para medios públicos. De todas formas, evidentemente hay un porcentaje mayor para los medios privados. De todas formas, nosotros lo que más nos preocupa en nuestro sector como medios comunitarios es el hasta y de la disponibilidad, ya que no existen.
frecuencias disponibles. Entonces ese hasta puede ser que lleguemos a un 3% y realmente dependiendo de la disponibilidad y de la demanda pues no tendríamos. Si no tendríamos las acciones afirmativas y que es importante, peor todavía porque sería como más bloqueos para poder llegar. ¿Cómo se han dado estos procesos respecto, por ejemplo, en el caso de los medios comunitarios para llegar a obtener estas frecuencias? Pregunto esto porque yo recuerdo en alguna comparecencia aquí en la Asamblea Nacional se decía que tenían este porcentaje y sin embargo la demanda ni siquiera llegaba a ese tope. Sí, eso es importante justamente que conlleva dentro de las acciones afirmativas que están, pero también de la disponibilidad de las frecuencias. Entonces, yo creo que si hay una demanda, existe una demanda y podríamos llegar hasta el 34%, evidentemente, porque mucho de lo que yo he escuchado también es decir, los medios comunitarios no tienen plata, no tienen dinero, ¿cómo van a mantener realmente estos procesos? Y realmente no es así. O sea, yo creo que un medio comunitario puede pasar publicidad y eso es desde el año 2000 que esto fue una reforma en la asamblea, que no era la asamblea sino el Congreso, y sobre esto digamos ya a partir de 2000 podemos pasar publicidad, entonces somos sostenibles de todas formas, entonces realmente sí hay una demanda y creemos que estos procesos igual tienen que ver con la adjudicación, por ejemplo. Sobre el proceso de adjudicación, por ejemplo, es un tema también que ha causado polémica. Claro, anteriormente en la adjudicación estaba el concurso de frecuencias y dentro del concurso de frecuencias tú tenías privados y públicos, privados, perdón, y comunitarios para poder, digamos, concursar. Ahora, evidentemente, lo que es eliminar, nosotros siempre hemos dicho que tienen que haber concursos, las bases del concurso diferenciados porque somos distintos, pero al momento que te delimitan y ahora dicen, ahí te dan dos opciones ahora, como lo que está allanado en la ley. Entonces, primero te dice que hay adjudicación para medios públicos y segundo hay un proceso competitivo, que lo han puesto así. Este proceso competitivo depende mucho de las disponibilidades de las frecuencias. Donde no haya, existe este proceso. Pero más abajo te dice que no puede haber estas competencias entre privado y comunitario, lo cual significa que, un ejemplo, aquí en Quito, la única medio comunitario, digamos, HCJB, tendría que competir o la CONAIE o otras organizaciones que quieran competir por estas frecuencias porque no existe disponibilidad. Entonces, esto evita justamente, nosotros siempre pedimos que sea un concurso claro y transparente en el cual podamos nosotros acceder a las frecuencias. Si bien es cierto, en otras provincias, pues evidentemente hay frecuencias disponibles, pero los medios comunitarios se nacen desde una necesidad. Si la necesidad hay una capital, debería tener el acceso para poder tener estas frecuencias. Con todo esto, Jorge, y todo este análisis, ¿qué expectativa ahora se mantiene? Porque existe ya este informe que reiteramos, no es vinculante, es decir, no necesariamente tiene que ser acogido en todos sus términos por el Pleno de la Asamblea, pero sin embargo habrá discusión. Sí, efectivamente lo que nosotros esperamos es que dentro de la Asamblea puedan debatir, digamos, y puedan votar, en este caso artículo por artículo, porque eso nos da la posibilidad también para que puedan aprobarse, digamos, en este caso artículos que son esenciales como la acción afirmativa, como el tema de los productores, justamente, y en algunos que nosotros nos tenemos que estamos dispuestos, digamos, a ayudar y, digamos, a promover también que se pueda, digamos, dentro de los asambleístas. Y lo último nada más es que el tema de lo de la transitoria, que fue tan polémica también por el tema de la renovación automática de frecuencias, queda en lo mismo. O sea, esa transitoria realmente le dejan la misma puerta abierta para que puedan seguir, digamos, con el tema de las frecuencias nuevamente asignadas. Tema que también objetan. Totalmente, claro, sí. Nosotros evidentemente a eso sí pedimos que no haya, pero bueno, eso hay que ver en el tema de la Asamblea cómo se decide. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias a ustedes. La presencia de Jorge Guachamín, quien es el secretario ejecutivo de Corape, a propósito del análisis que se hace sobre el veto parcial presidencial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Existe ya el informe aprobado por la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y restará que su discusión en el Pleno de la Asamblea sea agendado en el tiempo oportuno, que así estime en este caso la presidenta de la legislatura. Hasta aquí esta entrevista. Acciones y desafíos para el tratamiento del fenómeno socioeconómico de las drogas fueron temas expuestos por la ministra de Salud, Verónica Espinosa, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La Autoridad de Salud aclaró el rol del ministerio y de qué forma se atiende a las personas que han consumido algún tipo de sustancia ilícita o sujeta a fiscalización. La política pública no puede enfocarse solo en un individuo, hay que atender todo el contexto.
Sí hay avances, pero aún nos falta mucho por hacer, dijo la ministra de Salud Pública Verónica Espinosa ante el Pleno de la Asamblea. La autoridad detalló cómo la institución atiende a las personas que han consumido algún tipo de sustancias. Dijo que actualmente cuentan con 743 centros de servicio ambulatorio que atiende al 80% de jóvenes que han consumido, 48 centros de salud específicamente para tratamiento intensivo del 15% de pacientes y 12 centros de rehabilitación para adicciones que tratan a los consumidores problemáticos, que representa el 5%. Reconocemos también las limitaciones a las que nos vemos enfrentados para poder atender esta problemática. Hemos encaminado ya tremendos esfuerzos en el marco de las dificultades económicas que estamos atravesando como país. La ministra justificó que el abordaje a este problema de salud pública es desde la prevención. Para ello, es urgente trabajar en conjunto, siendo la base la familia. El mayor factor de riesgo para el consumo dentro del ámbito social es cómo perciben los jóvenes, los adolescentes, a su familia. Luego fue el turno de las preguntas a la autoridad. El legislador Héctor Yepes trasladó la duda a la ministra sobre los requisitos. Tan altos los requisitos que implican una inversión que obligaría a estos centros a cobrar unas cifras elevadas. La ministra aclaró. Otra cosa es un centro en el cual no se cuenta con baños y tenemos hacinamiento, maltrato e indicios de tratos denigrantes inadecuados en el marco de nuestra legislación. La tabla de porte de drogas fue otro aspecto también expuesto en el Pleno. La asambleísta Marcela Guiñaga hizo sus aportes. Y yo quiero recordarle, ministra, algunas cosas que se dicen en todos los medios de comunicación de este país. La tabla de drogas ha robado la inocencia de nuestros jóvenes. Ante ello, la ministra Espinosa señaló que este tema ha sido satanizado y existe una mala interpretación. Así que esa es una mala interpretación política que se ha dado y actualmente tenemos un plan operativo para trabajar tanto con la Policía Nacional como los operadores de justicia. ¿Qué ocurrirá con los jóvenes una vez que se cierren los centros clandestinos? Fue otra de las dudas. ¿Cuál es el plan de contingencia para estos internos, para estos pacientes que han buscado de alguna forma, equivocada o no, salir de este flagelo? Lo que ha hecho es lanzarlos nuevamente a las calles a ser víctimas del consumo, con lo que ha agravado el problema. La titular del Ministerio de Salud se comprometió a no dejar en la indefensión a estos jóvenes que necesitan atención. El plan de contingencia es una prioridad antes de cualquier otra decisión administrativa. La comparecencia de la ministra de Salud ante el Pleno se dio por pedido voluntario, a fin de explicar qué políticas públicas han sido implementadas con el objetivo de paliar el fenómeno socioeconómico de las drogas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Alrededor de 248 centros especializados para el tratamiento del consumo de drogas están en proceso de licenciamiento en el país y apenas 39 centros trabajan con este documento habilitante. Ante estas cifras, el Ministerio de Salud, a través de la Agencia de Asistencia y Servicios Especiales denominada ACES, fortalecerán los controles a los centros que no cuenten con documentación y a los que laboran de forma clandestina. Estas imágenes parecen haber salido de alguna casa abandonada, pero se trata de centros de rehabilitación de adicciones clandestinos, que muchos de ellos funcionan sin las condiciones mínimas para la atención de las personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Este tema nuevamente salió a la luz pública luego de la muerte por asfixia de 18 jóvenes que en protesta supuestamente a los constantes maltratos incendiaron el lugar. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó que los controles no son de hoy, pues el ACES viene desarrollando visitas permanentes. En cifras detalló que entre el 2018 y enero del 2019 se registraron 22.681 permisos de funcionamiento emitidos, 21.393 inspecciones y actividades de control y vigilancia. A quienes de buena fe quieren contribuir a este tratamiento, cumpliendo estándares, cumpliendo requisitos, protegiendo derechos para que obtengan sus permisos de funcionamiento, pero también para sancionar y clausurar aquellos establecimientos que no cumplan. Pero no solo es tarea de la Agencia de Regulación, sino desde los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, dijo la asambleísta María Mercedes Cuesta, titular del grupo parlamentario, que aborda la problemática de drogas. Mucha gente sabe dónde están las clínicas. En esta casa es una clínica, no tiene ni letreros, pero tiene que haber un mayor control de parte de los intendentes. La ministra de Salud anunció que entre los avances para el tratamiento de este problema de salud pública está la construcción del complejo de atención integral de salud mental comunitaria,
que permitirá, dijo, rehabilitar y generar incentivos para la reinserción a la sociedad de estas personas que necesitan apoyo. Tendrá áreas de esparcimiento, de prevención y talleres para que estos jóvenes y adultos puedan generar, por ejemplo, competencias para insertarse laboralmente. Uno de los factores del fracaso del tratamiento es que no pueden, luego de que se rehabilitan, conseguir un empleo digno. Ante estos casos, la recomendación. Para que si usted conoce una clínica de desintoxicación o de rehabilitación ilegal, que no tiene los permisos, nos denuncien y nosotros así trasladar esa denuncia a las intendencias de policía de los distritos GATS, porque es importantísimo denunciar lo que no se hace bien. Según datos del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, existen 39 centros especializados de tratamiento de consumo de drogas con licenciamiento, 248 centros especializados de tratamiento de consumo de drogas en proceso de licenciamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a representantes del sector bananero. Ellos expusieron sus observaciones al proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano orito y otras musáceas. Los productores saludaron que exista una iniciativa que aborde el tema, pues según sostienen, no existe una política agraria clara que permita generar beneficios para el sector. Entre los planteamientos expuestos, solicitaron cambios al artículo sobre la prohibición de nuevas siembras de banano, precio mínimo de sustentación, la regularización de los costos de venta y la incorporación de un documento que respalde la compra y venta de insumos y del producto final. Intervinieron Luis Góngora, representante de la Federación de Productores de Plátano del Ecuador, FENAPROPE, así como Ramiro Díaz, el representante de la Asociación de Productores de Orito Managro del Cantón La Maná, y Jorge Toapanta, de la Federación de Bananeros del Ecuador. La preocupación es neta, porque ellos dependen de una clase asociada. En el artículo 31 de este proyecto de ley le hemos pedido a los señores que son parte de la Mesa de Soberanía que por favor se siga manteniendo, que la Federación sea el ente negociador en la mesa técnica, donde se fija el precio mínimo de sustentación de plátano. Si hoy que tenemos esa producción no quieren pagar el precio mínimo de sustentación. Pido también, por favor, que el orito solamente está en las partes bajas, en los subtrópicos. No hay una mesa de negociación. Por ejemplo, una empresa de cobro y a través de eso financiar otras cosas, incluso la compra de insumos y muchas otras actividades. O sea, es algo fabuloso y ahí está la fórmula para poder controlar el pago del precio oficial de los productos, que ha sido causa de marchas, levantamientos y hasta grandes paros bananeros. Y en esta semana, el Pleno de la Asamblea resolvió aprobar el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de que se promueva la garantía del cumplimiento de los derechos de este sector. Asimismo, y de manera unánime, los legisladores aprobaron que varias autoridades acudan a la Comisión de Fiscalización para que expliquen sobre la construcción de una central hidroeléctrica en uno de los cantones de la provincia de Pastaza. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y está acorde con la legislación nacional. Según el asambleísta Fafo Gavilanes, promueve derechos individuales y colectivos. Como la igualdad de género, la discapacidad, la migración, la orientación sexual, la justicia juvenil, medio ambiente, nuevas tecnologías. En el debate, varios legisladores se refirieron a la problemática por la que atraviesan los jóvenes de nuestro país. Temas preocupantes que aseguraron con la aplicación del protocolo pueden reducirse. El 59.74% de las y los jóvenes no cuentan con seguridad social. ¿Cuántos jóvenes están actuando para las seccionales como alcaldes, alcaldesas, prefectos o prefectas? Y hablo no solo jóvenes en edad, como decían, sino también jóvenes en política, que están incursionando en la política. Creo que ahí, como jóvenes y como mujeres sobre todo, nos quedan debiendo muchísimo.
Por otra parte, y en la misma sesión, el Pleno aprobó una resolución para llamar a varias autoridades a la Comisión de Fiscalización para que informen los motivos de la construcción de una central hidroeléctrica en el río Piauta, ubicado en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza. ¿Por qué tenemos que hacer nuevas inversiones afectando los derechos de la naturaleza y de los pueblos? Terminemos de construir en donde ya existe inversión estatal y no construyamos nuevos proyectos afectando gravemente a la naturaleza. A la mesa legislativa deberán acudir los representantes de los ministerios de Energía, Ambiente y de las agencias de regulación y control minero y de regulación y control de electricidad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas, participó del encuentro del Parlamento Abierto que se desarrolla en Costa Rica, organizado por Parlaméricas, que busca definir mecanismos conjuntos que amplíen la participación ciudadana, la transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia. En este cónclave, la presidenta Cabezas, también vicepresidenta de Parlaméricas, expuso los logros del Ecuador en estos ámbitos, así como los retos por cumplir. Parlaméricas es una instancia de integración en la cual están representados 35 parlamentos de la región. Cabe indicar que la consolidación de los parlamentos abiertos es una iniciativa mundial que fomenta la interacción entre la ciudadanía y el legislativo y está prevista en la Declaración Universal sobre Democracia de la Unión Interparlamentaria adoptada en 1997, que estableció la importancia del buen ejercicio de representación y de la existencia de los estándares democráticos. Saludamos ahora a nuestro compañero César Guanolema, que nos tiene la interpretación en el quichua. Yo pachani machi Ricardo Bravo shinamikanga yukuna minga chiwaichi yukunchi nyami kasna kaichishi wiche kunawan kichashimi piki kimpa wasimancha mukunchi. Condolencias Asamblea. Mama yakta tandanakui imamanta mikunan kaipunja ima kashuhatun nanarita chayachishka kan Rina Campaín Apugman. Kunan kaito tamanta ima mika ikito yakta ima pipaipa kusata kasna salchespa wanyuchishka kuna. Shinayati kasna kai yakikuna ima takataripashpa katina mikan nishpami mañaikuna imata rixichishka kaimama yakta tandanakui ukumanta. Comisión Galarza. Ana Galarza apuk imata kasna paipak llankaykuna mana pakta kashkamanta rikunapak ñawinchi imatami shukuchilla mingarishka ñawpakman apakunkuna paykunami kasna ña huchachikuna huchachishka runakuna ima willashka tachaskishpaka shukuyarinakushka manchayashkakuna paykuna kakay tarjeta electrónica hatun antata mana pakta charishka kan chaymantami shuk wanachi imata kaypika chayachina kan shinapash mana kasna paipak apuk kashkamanta llank'aykuna imamantaka lluqsichinachu nishpami shuk killkapi willachishkakuna. Informe Beto kay hatun ley de orgánica de comunicación kamachi mushuk yachina imatami llaqta pushak ima kaña allichinaman kachashka kan kay mama llaqta tandanakuyman. Ishkichunga hatun killkakuna imatami allichina kan nishkami. Shinapash kay mama llaqta tandanakuy uku imapika sukta killkakuna imataka imashinami kallaripi killkarkanchi chayllatami sakichun mañakunchi nishpami riqsichishkakuna. Tawka yuyaykuna imatami astawan kay shamuq punchakuna imaka rimana kushpakatishun nishpami rixichirka kay derechos colectivos mingarishka ukupi. Comparecencia ministra de Salud shinayati kay hatun mamayakta tandanakuy uku rimanakuymanmi Verónica Espinosa kay ministra de Salud hatun llankana wasita pushak ima chayamurka kaypika imashina wamrakuna kay uma chingachina imapi urmashpa llakikuna tapakun llaktapi hambinapa wasikuna imashina yanapaykuna imata chayachishkatami kaypi willachirka shinallati kasna apukuna taripak imapipash kutichirka kay napunlla. Protocolo jóvenes shinallati kay wamrakuna imashina kasna kay hatun tandanakuykuna imapi ñawpakman apanamanta shukilka imatami kasna kay derecho de los jóvenes hatun kay suyukuna imapi paktarinamanta shukilkata kaypika rimanakurkakuna kay hatun rimanakuyka kay mamayakta tandanakuy ukupimi kay hunkaypi paktarka shinapash ashtawanka kasna wamrakuna imashina kay llakikuna tiyakpi hayñikunata paktachina
paikuna imashina hatun tananakuykuna imata pushanamantami kay fiscalización mingarishka ukumanka echinapak rimanakuykunata ñawpakman aparka. Presidenta Encuentro Parlamérica, Shinayati Kai Hatun Tandanakuy Imamanmi Kai Costa Rica Llaqtapi Kai Mama Llaqta Tandanakuita Pushak Elizabeth Cabezas Apugima Kachayarka Kai Hatun Tandanakuita Pai Pishkashta Kipa Pushak Shinami Ñawpakman Pushakon. Shinayati Kai Hatun Tandanakuy Imapika Kim Sachunga Pichka Suyo Llaqta Kunamanta Kai Kamachi Auji Hatun Tandanakuy Pillanka Apukuna Imami Kai Pika Yuyaykunata Shinayati Llaqta Pura Makipurashpa Ñawpakman Kausana Imapak Kashna Jainikunata Ruranapa Yuyaykunata Chimba Purashpacha Yachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, aprobó la reducción del 5% del salario para los funcionarios del jerárquico superior de la Asamblea Nacional. Estas medidas incluyen a los asambleístas. Con esta decisión se optimizan aproximadamente $1.300.000 de la masa salarial. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, informó a través de su cuenta de Twitter: como lo anuncié el 3 de enero, la legislatura se pliega a la reducción de los salarios a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior, incluidos los legisladores. Somos coherentes con la situación del país. A 8 meses de la puesta en vigencia de la ley amazónica, Alex Hurtado, él es el presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico, compareció ante la Comisión de Biodiversidad para informar los avances en la aplicación de la normativa. Hurtado informó que existen dificultades en cuanto al financiamiento. También comparecieron la secretaria técnica de Planificación y Desarrollo Amazónico, Julia Landázuri, y el viceministro de Economía, Fabián Carrillo. Todos para informar desde sus entidades el avance en la aplicación de la ley amazónica aprobada en mayo de 2017. Los asambleístas interrogaron sobre el fondo de financiamiento. Un tema muy importante, el tema económico. Hemos referido nosotros, por ejemplo, información al Banco del Estado y al Ministerio de Finanzas, porque es en esta institución en donde esta comisión y el pueblo amazónico ha depositado su nuevo desarrollo, su nuevo momento para la Amazonía ecuatoriana. En la ley se pidió que la Contraloría audite anualmente esos recursos para que sean invertidos en labores y en obras prioritarias para la Amazonía. Desde el Ministerio de Economía, el viceministro informó que el fondo establecido para esta ley está creado y está previsto que la cuenta alcance los $411 millones. Esa distribución, según lo dispuesto en la ley, el 96% va a los gobiernos autónomos descentralizados. A su vez, de esa proporción, 40% se reparte en, valga la redundancia, en partes iguales, y el 60% en proporción a la población de cada jurisdicción, conforme a las cifras oficiales del último censo de población. El presidente del Consejo de Planificación, Alex Hurtado, explicó las acciones efectuadas desde el Consejo. Porque así lo dice la ley. Los consejos provinciales asumen el transporte multimodal. Y esto es algo que estamos justamente en este proceso de construcción, de discusión y de análisis para que se pueda implementar y aplicar efectivamente la ley. Luego de que la secretaria de Planificación, Julia Landázuri, explicara las responsabilidades de esta secretaría, la sesión fue suspendida, con la decisión de que los ministros de Trabajo y Economía comparezcan en la próxima reunión. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La recalificación de la discapacidad fue uno de los temas analizados en la Comisión del Derecho a la Salud, esto en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Representantes de los Consejos Nacionales por la Igualdad y de Pueblos y Nacionalidades expusieron sus planteamientos. Se trata de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades que agrupa 4 propuestas. 3 de los exlegisladores, María Cristina Cronfle, Richard Farfán y María Soledad Vela, y la propuesta de la legisladora Mae Montaño. Este proyecto, entre otros aspectos, plantea la recalificación de discapacidad, incorporación del derecho a la salud sexual y reproductiva, Plan Nacional para garantizar estos derechos, Plan para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo,
protección a las personas con discapacidad. La legisladora Mae Montaño sustentó su propuesta ante la Comisión de Salud, la misma que plantea la atención especializada en diferentes áreas, así como también la otorgación de servicios privados de transporte, espectáculos, exenciones en el régimen tributario. Entre las afectaciones que se causaba a las personas con discapacidad al cambiar del 30% al 40%, a los que ya tenían acceso pleno a esos derechos, estaban, por ejemplo, disminución en el acceso a prótesis para las personas con discapacidad auditiva, visual y física, el acceso a órtesis, a equipos, a medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación. Varias son las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad. Así lo explica Paola Mera de la Secretaría del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Mecanismos de trabajo con los ministerios rectores que podrían ser salud, educación, el mismo Consejo para la Igualdad de Género, que pudiera seguir desarrollando algunos instrumentos para trabajar estos mecanismos, pero con una garantía. De su lado, Ángel Tipán, del Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, para este sector la preocupación central es el porcentaje de discapacidad. Explicó que la calificación del 30 al 40% se ha convertido en una barrera, pues no todos pueden acceder a estos servicios, pero sobre todo garantizar sus derechos. Han aumentado, mejor dicho, que sea el 40% para poder tener acceso a los derechos que plantean ahí en la ley, pues debe ser el 30%, porque no puede ser un derecho regresivo, todo lo contrario. La propuesta será analizada con más aportes. Se espera la presencia de los representantes del Ministerio de Salud y CONADIS. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos inició la construcción del articulado del proyecto de ley orgánica de actuación integral en casos de personas desaparecidas, así se denomina. La comisión decidió crear una norma desde cero y también entregar una reforma al Código Orgánico Integral Penal en materia de tipificación de la desaparición involuntaria. Sobre las reformas que la Comisión Ocasional de Desaparecidos entregará a la Comisión de Justicia para que sean incorporadas dentro del tratamiento a la Ley Orgánica Reformatoria al COIP, lo explica la asambleísta Gabriela Larreategui. Es en cuanto a tipificar el delito, un delito de desaparición involuntaria de personas. ¿Por qué? Toda desaparición involuntaria de personas necesariamente nos lleva a un delito. Puede ser secuestro, puede ser rapto, puede ser muerte, puede ser violación, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista es importante que exista otro delito, aparte de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada exige que sea con la aquiescencia del Estado. Además dijo que su propuesta para que la creación de la ley inicie desde cero fue acogida por los demás integrantes de la Comisión Ocasional y que el proyecto presentado por Fiscalía tiene varias fallas. Que la posición de la comisión va a ser justamente hacer un proyecto totalmente diferente. Por su parte, el asambleísta Marcelo Simbaña considera que este proyecto de ley es beneficioso para los ciudadanos, ya que pretende prevenir que estos casos sigan ocurriendo. Para construir una ley orgánica que pueda proteger y que pueda resolver el caso de las personas desaparecidas. Ahora, el tema no solo radica en tener una ley que ampare o que proteja a las personas desaparecidas o que resuelva el caso de las personas desaparecidas, sino también poder anclar en todos los puntos específicos con reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, porque estamos hablando de delitos conexos que hay atrás de la desaparición de personas. La próxima semana esta comisión ocasional trabajará en el borrador de esta ley. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos inició con el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma al Código de la Producción y la Ley de Solidaridad. La mesa además abocó conocimiento de 2 proyectos de ley relacionados con la gestión del suelo y los límites territoriales. Tenemos los detalles de la jornada. Una de las observaciones del Ejecutivo al veto parcial al proyecto de reformas al Código de la Producción y Ley de Solidaridad, según el legislador Guillermo Celi, será ratificado del texto original,
pues la idea, dijo, es mantener el cobro de contribución especial de mejoras por parte de los gobiernos locales por obras de reconstrucción. Esa plata fue donada del pueblo ecuatoriano, es decir, ese dinero no vino ni del presupuesto municipal ni de los presupuestos del gobierno nacional, eso vino producto de la donación del pueblo ecuatoriano que solidariamente ha apoyado con 1.620 millones de dólares a Manabí Esmeraldas. En un primer análisis para Javier Cadena, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, es la ampliación de los denominados polos de desarrollo. En el veto plantea que sean únicamente en las zonas afectadas por el terremoto del 2016. Existen muchas zonas de frontera, muchas zonas en el país que necesitan un incentivo económico a través de la generación de estos polos de desarrollo. La comisión prevé presentar el informe ante el Pleno la próxima semana. En otro tema, la Comisión de GATS abocó conocimiento de 2 proyectos de ley, uno sobre la autonomía de los distintos niveles de gobierno y otra sobre límites. El titular de la mesa, Rubén Bustamante, explicó cómo será el procedimiento. Todos estos proyectos que ingresaron en el mes de diciembre no fueron parte ya de este informe para el primer debate, los vamos a seguir analizando para el segundo debate, pero hay una gran expectativa en este tema sobre la superintendencia. Los legisladores coinciden en que el proyecto sobre gestión de suelo suma criterios que ya fueron incorporados en las reformas al COTAD, pues aclara competencias. Se considera como que hubiera una intromisión, si se quiere, de la superintendencia en la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados, y esto es lo que ha sido muy debatido para este primer informe. Se ha establecido la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento y Uso de Suelo, que eso es una espada de Damocles, un mecanismo de persecución a la autonomía municipal. Finalmente, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el cronograma de trabajo 2019, en la que constan varios proyectos de ley, uno de ellos, una propuesta sobre el extinto Banco Nacional de Fomento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y alrededor de 6 proyectos de ley serán tratados en la Comisión de Soberanía Alimentaria durante el 2019. Según el titular de la mesa, Lenín Plaza, se llevará a cabo una serie de encuentros con varios actores sociales a fin de contar con insumos desde los beneficiarios de las normativas. El legislador añadió que dentro del plan anual se requerirá información de los representantes de las diferentes carteras de Estado y además de los funcionarios que prevén impulsar los procesos de veeduría, observatorios y otros mecanismos de control social, así como visitas a territorio. También se prevé crear subcomisiones para agilitar el tratamiento de los diferentes proyectos de ley. La Comisión de Soberanía Alimentaria tiene pendiente tratar proyectos o iniciativas legales relacionadas con la pesca, las tierras rurales, recategorización de embarcaciones pesqueras, entre otros aspectos. Bueno, sobre todo dentro del plan tenemos previsto la ley de fomento agropecuario, que ya estamos en la revisión del articulado. Se viene también la ley de pesca y sabemos que en camino hay otras leyes que llegarán desde el CAL hasta a esta comisión, por ejemplo una ley de emergencia de la palma africana que está quebrado el sector por el tema del PC. Es decir, hay una programación, una planificación bastante ambiciosa. Dios quiera podamos cumplirla por el bien del país, nosotros haremos nuestro máximo esfuerzo. Hay la predisposición de los asambleístas también a trabajar. A veces las sesiones del Pleno como que se convierten en una pequeña traba, pero una vez que el Pleno también defina los días donde vamos a sesionar, también nosotros nos ponemos de acuerdo como comisión. Es decir, somos ambiciosos en el tema de la planificación y ojalá podamos cumplir lo mejor posible con el Ecuador. Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a la promoción del deporte recreativo en los municipios provinciales fue tema de análisis dentro del Grupo Parlamentario por el Derecho al Deporte. En el marco de las reformas a la Ley del Deporte tramitadas al interior del Grupo Parlamentario del Deporte, se conoció sobre las competencias que tienen los GATS provinciales en la promoción del ejercicio recreativo. El coordinador de este grupo parlamentario, Sebastián Palacios, recuerda la importancia de reformar esta ley vigente desde 2010. ¿Cómo deben coordinar las federaciones provinciales con las federaciones nacionales? No hay claridad ante eso, por lo tanto, no hay una articulación entre todos los miembros del sistema deportivo. Dentro de este tema se resolvieron 3 aspectos. El uno es competencias claras para los gobiernos autónomos descentralizados, seguramente a través de una reforma al COTAD,
para que todos los GATS tengan que destinar recursos para el desarrollo deportivo. Pero es precisamente con respecto a la reestructuración del deporte barrial, del deporte recreativo. El asambleísta Freddy Alarcón dice que la comisión plantea enviar una reforma al COTAD para que tenga carácter de obligatorio que los municipios desarrollen espacios recreativos para sus provincias. Y por lo tanto tendremos que insertar en la reforma de esta ley una competencia que le dé mucho más fuerza para que puedan invertir los recursos, no solamente los municipios, sino también los gobiernos provinciales. Por su lado, Pedro Fernández, representante de la Secretaría de Educación de Quito, informó que un tema que preocupa es el presupuesto. El momento en que la ley haga un tema obligatorio de invertir en deporte y en recreación, va a tener éxito. Porque independientemente de competencias o no, yo como GAT local tengo ya una normativa que me permite ir avanzando. El asambleísta Carlos Vera se refirió a esta problemática. Creemos que el deporte más va por encima de los recursos, más la voluntad de querer aportar y darle a la ciudadanía las posibilidades de que practiquen la actividad física. Según el coordinador de este grupo parlamentario, este proyecto de reformas estaría listo a mediados de mayo, pues pretenden entregar una ley orgánica de deporte que sea integral. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales continúa con la revisión del libro 1 del proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado. Este último jueves, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, compareció ante la comisión para explicar sobre los temas relacionados con la ciberdefensa, que no estará dentro de este código, ya que sobre este tema se enviará una propuesta puntual de ley por parte del Ejecutivo, indicó el funcionario. Jarrín explicó la importancia de contar con un proyecto que servirá para detectar y bloquear a los denominados hackers que intentan vulnerar las redes informáticas del Estado. El asambleísta Héctor Muñoz se mostró a favor de esta iniciativa. Que por lo menos empiece ya a abordar temas de conceptos generales, como es la ciberdefensa, porque esto es algo que está preocupando, de nuevo, hay una preocupación a nivel mundial, que inclusive existe doctrina respecto de esto. La gran mayoría de países que están trabajando en nuevas normas de seguridad nacional le están abordando, y esa fue justamente la consulta que le hice. ¿Por qué no consta en este código? Parece que la respuesta fue la más adecuada, porque yo le dije que eventualmente deberíamos pensar en hacer una norma específica para esto, y me dijo que lo están haciendo y que en este año lo van a presentar, así que es algo que me dio mucho gusto. La respuesta del ministro, la verdad, es absolutamente solvente, y yo creo que esto ayuda para el tema de seguridad nacional. Huillekunawa mikasna kaichishi kikipa guasima astawan chayamukunchi mashikuna. Reducción salarios que hay Consejo de Administración Legislativa que hay mama yakta hatun tandanaco yuku ima pimikunan puncha shohatun rimanaco y tacharirka kuna kai pimikas na kai kiyapi hapina kulki imata ashayachina tayuyay paktarirka kuna. Pusha kuna shinayati apu kuna imami patsagmanta pichka imata kasna uriachinshka kanga nishpami uyachirka kuna kasna kai yuyay paktarishka kilkapi. Biodiversidad ley amazónica shinayati ñami pusa killakuna kay kamachi arinishka gagan chaymanta rimanapakmi Alex Hurtado kay Consejo de Planificación y Desarrollo Amazónico tandanaco itapusha runa ima kay mankachayamurka yukunchi kay kamachi tapakta chingapaka yakikuna ima tamicharishkanchi kulkimi manatian chaymantami ñukunchi kakaypi kasna riksichikunchi kamachi paktarichun shinallati llaktakuna ima yanaparichun nishpami willachirka shukta willaypi charinchi Comisión Desaparecidos shinallati kasna chingarishkata rikuq ayllukuna chayta rikunapak riksinapak mingarishka apukuna imami ashtawan llankashpa katikunkuna kay kutin ima kashu kamachita kasna ayllukuna chingarikpi ima shina rikunamanta shinallati kasna yanapaykuna chaskinamanta ya rikuchun kamachi imatami kaypi ruranapa kilkata chayachikunchi nishpami riksichishka kuna. Shukta willaypi charinchi mashikuna shinallati kay Grupo Parlamentario Deportes kasna kay pugllayta rikunapak mingarishka apukuna imami astawan llankashpa katikunkuna. Kay kutin imaka kitikunapi kasna pushakuna imashina ayllukunawan llaktayukunawan kasna pugllanapak kuyurinapak kasna pambakuna yanapaykuna chayachina imata paykuna micharin chaytami ñukunchika kaypi sinchiachina kanchi nishpami rimanakurka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Vamos con más información. Galo Lara puede ser candidato a la prefectura de Los Ríos. El Tribunal Contencioso Electoral admitió la impugnación presentada por Lara. El Tribunal Contencioso Electoral habilitó la candidatura del exasambleísta Galo Lara a la prefectura de Los Ríos. La decisión del tribunal fue avalada por 3 de los 5 jueces. Lara goza de prelibertad, pero sigue cumpliendo la sentencia penal en su contra por el triple asesinato ocurrido la noche del 4 de agosto del 2011 en el recinto Balserío del cantón King Saloma, en la provincia de Los Ríos. En la Asamblea Nacional hubo reacciones a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Queremos saber las razones y queremos además saber los justificativos del por qué nuevamente están violando la Constitución de la República del Ecuador. Estamos hablando de asesinatos. De eso estamos hablando, y la indignación de la familia, de los asesinados, de la gente de la provincia de Los Ríos y del país que vio absorto justamente ese hecho, es el que está reclamando ahora explicaciones claras. Que tenía una sentencia ejecutoriada, estaba llevando prisión por un triple crimen, verificado, comprobado, entre ellos inclusive crimen de niños. Y es que con los votos de los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres y María de los Ángeles Bone, el Tribunal Contencioso revocó la resolución del Consejo Nacional Electoral del pasado 9 de enero, en donde, con 5 votos, se negó la inscripción de la candidatura de Lara por tener sentencia ejecutoriada y no gozar de los derechos de ciudadanía y políticos. El haber generado este tipo de acción administrativa le faculta, definitivamente, nos guste o nos disguste. Esta es la institucionalidad que debemos pretender perfeccionarla. Entre los argumentos de Lara está que la consulta popular del 4 de febrero del 2018 se reformó la Constitución, en donde se estableció que estarán impedidos de participar las personas con condenas ejecutoriadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, entre otros. Es una consulta y nos ratificamos en lo que habíamos anunciado y en lo que trajo justamente al desgobierno, a la ruptura del Estado de Derecho en este país. Fue una consulta mañosa, fue una consulta inconstitucional que ahora es reconocida por parte de la OEA. En febrero del 2018, la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de orden de prisión en contra de Lara a 10 años de prisión por complicidad en el caso conocido como King Saloma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora en nuestro segmento La Agenda Cultural, junto a Tatiana Sonnenholzner, conoceremos las actividades de las que usted puede disfrutar este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunos planes para este fin de semana. Empecemos para ver cuáles son. Este viernes la Casa de la Música te trae un programa especial, Jazz en la Casa. Una agrupación ecuatoriana te traerá lo mejor del ícono del jazz, Miles Davis. La entrada cuesta $5, empieza a las 7:30 de la noche y es un evento para todo público. Mujeres Difíciles es una exposición artística sobre el feminismo en el Ecuador. Lo que busca es informar y crear conciencia sobre esta herramienta y su utilidad en diferentes aspectos como la sociedad, la cultura y la política. Este evento es totalmente gratuito, empieza a las 11 de la mañana y se desarrollará en la Galería Más Arte. Y para cerrar la agenda cultural, este domingo en la Casa de la Música se presentará el Ballet Nacional del Ecuador con la obra Blancanieves. Tiene un costo de $10 y es apto para todo público. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan buenas noches y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.